Bendiciones, hermanas y hermanos, y bienvenidos una vez más a este su canal Bautistas de Miami. Como usted sabe, el propósito de este canal y nuestra visión es la de documentar la fe y obra del pueblo bautista del sur aquí en el condado Miami-Dade. Y con nosotros tenemos a este hermano, que es nuestro hermano Abdiel Morfa, que él es de Cuba. Él nos está visitando en el día de hoy. Estuvo en la reunión de la pastoral en este día. Nuestro hermano Morfa es pastor de una iglesia bautista de la misma fe y orden nuestra allá en Cuba. También él es el vicepresidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental y es el decano del Seminario Teológico Bautista en La Habana, que está con nosotros. Así que, mi hermano, Dios te está usando grandemente. Gracias por tu tiempo. Yo sé que uno siempre tiene, cuando uno termina la reunión, uno se quiere ir, pero gracias por hacer el tiempito para estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Y queríamos preguntarte para que compartas con nuestros seguidores de nuestro canal acerca de la convención, acerca de la obra bautista nuestra que se está desarrollando. Nuestra es del Señor, pero nosotros nos identificamos con esa obra. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo está el pueblo cubano respondiendo al Evangelio? ¿Y cuál sería algún reto que usted encuentra para que nosotros orásemos por él? Muy bien. Sí, la Convención Bautista de Cuba Occidental, y yo creo que casi todas las denominaciones evangélicas en Cuba estamos en un buen momento. Y me refiero con buen momento al crecimiento numérico y espiritual. Evidentemente en Cuba estamos en un avivamiento. Hay un nuevo avivamiento en la obra bautista de Cuba Occidental y en casi todas las denominaciones. Sí, perdóneme que le interrumpa. El avivamiento que yo conozco es del cual yo soy el fruto, que fue aquel de los años 90. Exacto. Comparado con aquel avivamiento, ¿cómo usted cree que está este? Sí, bueno, si vamos a las estadísticas, este es un avivamiento mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Por ejemplo, la Convención Bautista de Cuba Occidental, llevamos 2 años, los 2 últimos años, escuchando en nuestras asambleas anual de la convención que se rompe el récord histórico de más bautismos en la suma de todas las iglesias. Incluso más bautismos, más misioneros, más obra misionera, pero también el récord histórico de más ofrendas. Nunca antes las iglesias habían enviado tantas ofrendas como en esta época ahora de la historia, lo cual es un indicador de que las iglesias están entregadas al Señor, entregadas a la obra misionera, cooperando para que en la unidad nuestra como convención podamos llevar adelante el Evangelio y podamos ganar a Cuba para Cristo, que es el lema histórico y el anhelo del corazón de todo cristiano y todo bautista en Cuba, allá en nuestra patria. Qué bien, qué bien. Uno de los temas que a mí a veces me pone a pensar es con este cambio demográfico que yo interpreto que está habiendo en Cuba, cómo eso pudiera afectar el liderazgo de los líderes, valga la redundancia, de la iglesia local. O sea, si se van muchos de los hermanos nuestros y hermanas también, pues quizás estoy seguro que tiene un impacto. Pero en los 90 pasó y la iglesia se pudo reponer. ¿Cómo está el asunto de las nuevas obras? Los cristianos cubanos están siendo creativos, reuniéndose en condiciones, me imagino, bastante inhóspitas para algunos estándares. Sí, ciertamente. A ver, estamos asistiendo, y no es un secreto para nadie, a la emigración masiva más grande en la historia de Cuba. Algunos lo miden solo por las estadísticas de migración de los Estados Unidos, pero en realidad muchos cubanos, dentro de ellos, por supuesto, los cristianos, están emigrando a muchísimas naciones del mundo. Una emigración masiva. Por ejemplo, en España tenemos muchísimos hermanos nuestros, pastores, misioneros, que están viajando hacia España en estos momentos. Pero lo grande, y es lo que demuestra que la obra es de Dios y no de nosotros, es que a pesar de que la migración ha sido masiva, iglesias que han sido afectadas por este movimiento en el sentido de que han perdido gran parte de su liderazgo. Algunas iglesias han perdido, por ejemplo, el grupo de alabanza completo que tenían. Pastores, claro, misioneros. A pesar de eso, el Señor sigue añadiendo a la iglesia y las iglesias hoy están más llenas que nunca. Claro, el reto, el más grande entonces que tenemos en este momento es preparar a un liderazgo emergente. O sea, un líder no se prepara de un día para otro. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y entonces las iglesias se están renovando muy rápido.
a una gran velocidad. Y nosotros tenemos que en el Señor buscar la sabiduría y las estrategias para poder capacitar a la mayor cantidad de líderes posibles que son nuevos, un liderazgo emergente, ciertamente. Pero la obra de Dios está avanzando, se están plantando nuevas iglesias, hay movimientos misioneros tremendos, se hacen unas campañas evangelísticas y misioneras alrededor de toda la isla que están dando muy buenos frutos, muy buenos resultados. El pueblo de Cuba está anhelando, está buscando el rostro de Dios como nunca antes en la historia. Y así que podemos asegurar que este avivamiento es aún más grande que el que tuvimos en los años 90, que fue algo realmente considerable. Qué bueno, pastor. Me gozo en recibir esas noticias de cómo es que cuando la obra de Dios es genuina, ¿no? Cuando el Señor realmente se mueve, pues Él hace que el pueblo responda. Y en cuanto, pastor, en cuanto al seminario, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el seminario? ¿Cuántos años lleva ya el seminario ahí, ¿no? Funcionando, ministrando? Y cuéntanos un poquito acerca de cuando los hermanos seminaristas se gradúan, cómo ellos entran a las iglesias a ministrar, ¿no? Porque hay personas que no saben. Y por favor, en cuanto a la convención, yo sé que la Convención Bautista de Cuba Occidental, pero ¿hasta dónde llega? Hasta Matanzas, Santa Clara, Santi Espíritu, me imagino que es hasta Pinar del Río, pero aclárenos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, en cuanto a la Convención Bautista de Cuba Occidental, territorialmente hablando, históricamente, tradicionalmente, era desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus, incluyendo la Isla de la Juventud. Aunque en la actualidad, tanto la Convención Bautista de Cuba Occidental como la Oriental hemos trascendido la frontera. La Convención Bautista Oriental tiene iglesias en La Habana y en muchos lugares, y nosotros tenemos iglesias en Santiago de Cuba, en Las Tunas y en otras regiones más allá de la parte occidental y central. En cuanto a la teología, las dos convenciones es la misma, ¿no? Sí. Estamos basados en los principios bautistas, en nuestra doctrina histórica que siempre hemos sostenido. Sí. Básicamente y doctrinalmente los bautistas en Cuba, pues occidental y oriental, pues compartimos bien toda nuestra gama doctrinal, sí. Qué bien. Pastor, y en cuanto a cuando los seminaristas se gradúan, algunos ya tienen iglesias, no tienen iglesias, van para un campo misionero o se quedan en una iglesia esperando que recibir un llamado. Bueno, déjame contestarte un poquito sobre el seminario y llegamos a ese punto, ¿no? El Seminario Teológico Bautista de La Habana fue fundado en 1906, o sea que tiene cientos y tantos años. Sí. Aunque no funcionaba al principio, hasta el año 50 funcionó en los altos de lo que era la Iglesia Bautista del Calvario, que sufrió con el accidente en Zulueta y Dragones. Y en el año 50 se construyó el edificio donde está actualmente y se trasladó hacia acá. Pero como institución está en la barriada de Santo Suárez. Santo Suárez, en lo que se le conoce como la Loma del Chaple. Antiguamente se llamaba la Loma de la Luz. Ahí está en Santo Suárez. Bueno, en nuestro seminario también es parte de ese crecimiento, es parte de todo ese movimiento. El Seminario Teológico Bautista de La Habana ha ampliado su espectro de posibilidades para estudiar. Antiguamente, históricamente, preparaba pastores. Esa era la única función que tenía el seminario por años. Pero a raíz del crecimiento, desde el 2005, 2006 en adelante, comenzó a crecer el seminario y ampliar su posibilidad, y hasta hoy lo estamos haciendo. Y ofrecemos cursos para no solo para pastorado, sino en educación cristiana, adoración y música, misiones, evangelismo y misiones, ministerio juvenil, consejería cristiana, hasta un nivel de licenciatura. Pero también tenemos maestrías, tenemos varias maestrías que ofrecemos, y estamos ya trabajando en preparar el primer programa de doctorado de nuestro seminario, que sería un DMIN, un doctorado en ministerio. Básicamente, en cuanto a los programas, es esto. O sea, que han diversificado la preparación ministerial para equipar líderes de manera más especializada
para servir al cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia local, ¿no? Según las necesidades de la iglesia, porque con una convención con casi 600 iglesias, me imagino que hay demanda de predicadores, de líderes, de maestros. Exactamente, exactamente. Sí, el seminario nuestro está muy conectado con las iglesias y responde a las necesidades de la iglesia. Si las iglesias crecen, se aumenta su labor ministerial y necesitan más preparación de líderes en diferentes áreas, pues nosotros tenemos que responder, porque el lema del seminario o la misión del seminario es capacitar a los siervos de Jesucristo para un ministerio efectivo. Y por otra parte, en cuanto a lo que veníamos hablando del avivamiento, es interesante que también el seminario ha roto por los 2 últimos años aproximadamente el récord histórico de recibiendo más alumnos, más estudiantes. Un primer año, digamos, con más de 50 estudiantes, llevamos 2 años así, y 200 y pico de estudiantes ahí en la sede principal. También tenemos filiales en las provincias y tenemos también cursos a distancia. En total tenemos posiblemente unos 500 o más estudiantes si sumamos todos los cursos, incluyendo las filiales y demás. En estos momentos, que es una cifra considerable para la historia del seminario nuestro bautista en La Habana, Cuba. Qué bien, pastor. Gracias por todo este conocimiento enciclopédico que nos ha dado acerca de la obra bautista en Cuba desde el punto de vista académico de la preparación de nuestros líderes, también en cuanto a la convención. ¿Qué petición de oración usted tuviera para la iglesia, ya de manera global, para la iglesia cristiana, en este caso el pueblo bautista en Cuba, para que los hermanos y hermanas que, bueno, siempre uno ora por las necesidades, pero específicamente usted que está ahí, ¿no?, en la trinchera, por así decirlo, de ese ministerio, ¿qué usted ve que nosotros pudiéramos orar por esta petición específica que quizás le viene a su mente, usted que observa el campo misionero? Sí, muy bien. Sí, no, necesidades de oración siempre son muchas, ¿verdad? Pero si miramos la etapa, en primer lugar, hay una cosecha muy grande que recoger. Y a pesar de que están surgiendo nuevos líderes y las iglesias están creciendo, todavía la mies es mucha y los obreros pocos. La primera oración es por más obreros para la obra. Obreros comprometidos, entregados, con deseos de servir, dependientes del Señor. Necesitamos más obreros para esta gran cosecha espiritual. Segundo, que Dios le dé capacidad y le dé recursos y le dé fuerzas a todos los obreros que están sirviendo en medio de tantas dificultades que no son un secreto, que hay muchas dificultades en nuestra patria, y cuando muchos están emigrando, algunos han decidido quedarse a pesar de todo, y entonces que Dios les dé fuerza para que puedan seguir luchando allí todos los días y hasta el final, y que Cuba sea para Cristo. Es lo que anhelamos, y que todo el mundo, desde las autoridades hasta los niños, todos puedan conocer a Cristo y entregarse a Él, porque no hay otro camino. Es el único camino para llegar al Padre y ser salvo. Amén, gloria al Señor. Y yo me uno con ustedes. Ese ha sido el lema en el cual yo fui nutrido espiritualmente en Cuba, Cuba para Cristo. Yo pienso, pastor, que no hay mejor programa social que el Evangelio. Ese es mi pensamiento privado, y yo pienso que Jesucristo no solamente salva, no solamente perdona, pero muy importante aquí ahora también transforma la vida de las personas, porque ha transformado la mía, la suya también, y el Señor transforma. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ya hemos escuchado este reporte de nuestras iglesias bautistas, el desarrollo, cómo van las iglesias, el seminario, cómo funciona, dónde está nuestro seminario. Y pastor, algo que se me ha olvidado preguntarle, yo estoy seguro, pienso yo, que nuestro seminario continúa una tradición conservadora, ¿no? Sí. Sí, nosotros somos conservadores, doctrinalmente hablando. Claro. Sí, mantenemos una línea firme y somos celosos en guardar eso con los profesores y demás. El Señor nos ha permitido mantenernos ahí. Y es muy importante en tiempos como este, donde se ataca tanto la fe cristiana y los principios morales del Señor, de su palabra. Es muy importante que la iglesia se mantenga firme, enseñando con fidelidad la palabra de Dios. Qué bien, qué bien. Y eso es un motivo más para nosotros estar orgullosos y agradecidos
de nuestra herencia cristiana en Cuba, que a mi modo de ver ha sido una iglesia muy sufriente, no solamente de carencias, pero de otras cosas también. Pero gloria al Señor que la iglesia continúa adelante. Así que seguir orando por nuestras iglesias, por el ministerio del seminario, por el pastor Morfa, que está con nosotros en este tiempo. Gracias. Y que bueno, seguir apoyando las iglesias también nuestras y otras denominaciones que son cristianas donde quiera que estén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, pastor. Gracias.